La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy es procedencia del amparo directo e indirecto, causas de improcedencia y sobreseimiento, impedimentos, excusas y recusaciones, incidentes, con la magistrada Adriana Mazzayani Sánchez Romo, del Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar Segunda Región del Sexto Circuito. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo por la Universidad del Valle de México, especialista certificada en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, así como Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. De octubre de 2014 a junio de 2015, se desempeñó como jueza séptimo de distrito en el estado de Puebla. A partir de junio de 2015 y hasta agosto del 2021, como titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo, y de juicios federales en el estado de Puebla. De agosto del 2021 a enero del 2023, fungió como magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y desde enero del 2023 es magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Bueno, vamos a empezar con lo que es la procedencia del juicio de amparo. Bueno, pues como todos sabemos, el juicio de amparo lo podemos dividir en dos grandes rubros, el amparo directo y el amparo indirecto. Y bueno, pues ¿en qué vía se va a tramitar el juicio de amparo? Pues como les decía, tenemos dos vías, la directa y la indirecta. Y para comprender las reglas del juicio en cada una, tenemos que entender cómo son cada una de las formas, los caminos a través de los cuales se va a desarrollar el proceso para resolver la cuestión planteada. Y además tenemos que advertir, tenemos que estar muy conscientes de la lógica del sistema, esto es de la manera en que el legislador en la ley de amparo dispuso cuándo, cómo y ante quién puede reclamarse cada tipo de actos. Así que bueno, tenemos ciertas reglas básicas para que podamos nosotros estar presentes y pendientes de qué vía es la que vamos a optar. Las reglas básicas que operan a partir de la clasificación de los actos van a ser, para saber si es juicio de amparo directo o indirecto, es fijarnos bien la autoridad que los dicta. Si es legislativa, si es administrativa, si es jurisdiccional o si es un ministerio público o fiscal. La naturaleza de los actos, si son normas generales, si son actos, omisiones, negativas, etc. También tenemos que verificar el contexto en el que se produce. Esto es, si es de manera aislada, fuera de un procedimiento, dentro de un procedimiento o después de concluido este. Y la posición de la parte, también las partes son sumamente importantes para verificar quién es el destinatario del acto afectado por este o si se trata de un tercero extraño. Así en general, la vía indirecta permite reclamar actos de cualquier autoridad, de cualquier naturaleza, viéndolo en términos llanos, y dictados en cualquier contexto. Y por exclusión, todos aquellos actos que solo pueden combatirse en amparo directo son los que provienen de tribunales, o sea, autoridades jurisdiccionales, y que solo se pueden dictar en juicio, y están señalados en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que son sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Pues bien, aunque ambas vías se rigen por principios comunes, tenemos que atender también a estos aspectos que les decía para identificar si procede el juicio de amparo directo o indirecto. Tenemos que hacer una especie de checklist. A ver, ¿qué actos son los que se reclaman cuando estamos nosotros revisando nuestra demanda de amparo? La forma en que se elabora y se presenta la demanda, ante quién se presenta, cómo son los requisitos, etc. El órgano jurisdiccional que va a conocer del juicio, los trámites y el tipo de procedimiento para su sustanciación, la existencia, si hay, de procedimientos especiales, la manera de combatir la constitucionalidad de una norma general
y la posibilidad de impugnar sus resoluciones y también los efectos de la sentencia. Entonces, vamos a empezar ya a la procedencia del juicio de amparo indirecto que está prevista en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Como les decía, este es el cajón donde va a entrar todo tipo de actos, entre comillas, todo tipo de actos, que no sean los que están previstos en el 170, que son de la vía directa. ¿Cuáles van a ser estos actos? Son las normas generales con motivo de su entrada en vigor o con motivo de un primer acto de aplicación. Esto es lo que se llama claramente el amparo contra leyes, y si se fijan aquí estamos atendiendo a la naturaleza de los actos y la autoridad que los emite. Por ejemplo, actos u omisiones que no deriven de un procedimiento y que no provengan de tribunales. Otra vez, atendiendo a la naturaleza de los actos y a la autoridad que los emite, actos de autoridades administrativas, por ejemplo, actos u omisiones que provienen de un procedimiento seguido en forma de juicio y que tengan una ejecución de imposible reparación. Nuevamente, aquí podemos ver el contexto en donde se están produciendo estos actos. Actos de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, pero, ojo, fuera de juicio o después de concluido. Estamos nuevamente atendiendo al contexto en el que los actos se producen. Actos de ejecución de sentencia, donde claramente la Ley de Amparo nos establece que el juicio solo va a proceder en contra de la última resolución, es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento, o bien ordena el archivo. Y establece el caso específico de remates, que también solo procederá en contra de la orden que entrega el bien y o la escrituración. Y en ambos supuestos se pueden reclamar las violaciones al procedimiento, pero hasta este último momento. Otra vez estamos advirtiendo el contexto en el que se producen. Tenemos que estar muy conscientes de este lugar, momento, situación de modo, tiempo y lugar en donde se están llevando a cabo. Actos también de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que no sean sentencias definitivas, laudos o sentencias laborales, ahora con el nuevo sistema laboral, ni resoluciones que pongan fin y que tengan una ejecución de imposible reparación. Nuevamente, contexto. Actos o omisiones del Ministerio Público o Fiscal, entre otras las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento o suspensión del procedimiento, naturaleza y autoridad emisora. Actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Como ven, nuevamente la naturaleza del acto, y este es una adición o un punto que se agregó a la Ley de Amparo actual con motivo de jurisprudencia que existía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también contra normas, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este también fue supuesto en los mismos términos que el anterior. Y bueno, en contrasentido, vamos a tener la procedencia del amparo directo, que está previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Procede contra sentencias definitivas, aquí están incluidas en materia penal las sentencias absolutorias o condenatorias, advertimos la naturaleza del acto y autoridad emisora. En materia administrativa, también las sentencias favorables a la parte quejosa cuando pretenda obtener un mayor beneficio o la autoridad haya interpuesto el recurso de revisión. Este es está previsto en el párrafo segundo, este es un supuesto muy particular. En contra de las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales, o de lo contencioso administrativo que ponen fin al juicio, y en materia penal las sentencias de sobreseimiento y en ciertos supuestos los autos que decretan la libertad, los laudos y, insisto, con el nuevo sistema, las sentencias laborales. Como se ve, estos es un supuesto muy preciso, son supuestos muy precisos, así que si no están no caben en las características del artículo 107 de la Ley de Amparo, tendremos que advertir entonces si estamos en presencia del amparo indirecto. La regla general tratándose del amparo directo es que antes de acudir al juicio de amparo directo, debe agotarse el recurso o medio de defensa ordinario correspondiente que las personas operadoras de justicia decimos que es preparar la vía. Entonces tienen que haber agotado todos. Esto como agotamiento de
que les decía del artículo 100 favorables. Esto es normalmente en el supuesto que la autoridad es materia administrativa, que la autoridad el que salió perjudicada en un juicio contencioso administrativo acuda a la revisión fiscal y autoriza que la parte quejosa entonces promueva el juicio de amparo, aunque tenga una resolución favorable a sus intereses, pero que pueda obtener un mayor beneficio. Hay jurisprudencia robusta al respecto. Ahora, ¿cuáles van a ser las características del amparo directo y del amparo indirecto? Vamos primero con el amparo directo. Pues la demanda se va a presentar, el indirecto, creo que aquí tenemos un pequeño detalle, pero con el nombre, con el título. El amparo indirecto, perdón, la demanda se va a presentar ante el juzgado de distrito, se van a reclamar omisiones, normas y actos de cualquier autoridad, excepto los de los tribunales consistentes en laudos, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. La persona juzgadora de amparo va a proveer sobre la suspensión y es muy frecuente la ampliación de la demanda. Va a haber un plazo probatorio, va a haber una audiencia constitucional y la sentencia puede tener, entre otros efectos, además dejar insubsistente el acto reclamado. Ejemplo, en el caso del amparo contra normas generales, se protege a la parte quejosa en contra de su aplicación presente y futura. La sentencia va a ser recurrible, obviamente, a través del recurso de revisión y van a existir recursos para impugnar actos durante el juicio y después de concluido, que veremos un poquito más adelante. Y en el amparo directo, la demanda se presenta ante el tribunal responsable o ante la autoridad responsable y a su vez la va a dirigir al tribunal colegiado. Solo se van a reclamar actos de tribunales consistentes en laudos, sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, sentencias laborales. La propia responsable va a proveer sobre la suspensión, no va a haber un incidente de suspensión y por regla general no hay ampliación de demanda, ni pruebas, ni audiencia. Y el efecto natural de una sentencia en amparo directo es dejar insubsistente el acto reclamado y ordenar que se emita otro con ciertos lineamientos, aunque existen ciertas excepciones que generalmente son en materia penal. Aunque exista la inconstitucionalidad de una norma, este no va a ser acto reclamado destacado. Lo que va a ser parte de los conceptos de violación y el alcance no va a ser como en el amparo indirecto, que va a ser para proteger de forma presente y futura, mientras no se reforme a la parte quejosa, sino solo para que cuando se dicte la nueva sentencia no se aplique ese numeral declarado o numerales declarados inconstitucionales o inconvencionales quizás. Y por regla general sus sentencias ya no son recurribles, estamos en presencia de una especie de casación y solo en casos de que se aborden ciertos supuestos de constitucionalidad de normas generales, de interpretación directa de la Constitución y de derechos humanos, será procedente el amparo directo en revisión, que es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también ha establecido los criterios que se establecen en la Constitución, en la Ley de Amparo y también a través de jurisprudencia cuando es procedente este tipo de recursos. También vamos a tener que el amparo indirecto procede, este ya lo tenemos. En el amparo directo procede solo si se reclaman entonces sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio y son dictadas por tribunales. En el amparo directo las partes ya han sido oídas por un tribunal que se presume independiente e imparcial y que de acuerdo a las formalidades ya se debió de haber dado la oportunidad de su derecho de audiencia y entonces el objetivo de este tipo de amparo es salvaguardar precisamente esta independencia, esta imparcialidad y el debido proceso. De modo que descubrirse alguna anomalía, el resultado será devolver el asunto al tribunal responsable, a la autoridad responsable, para que dicte una nueva sentencia conforme los lineamientos que establece el tribunal colegiado. Y en el juicio de amparo directo, las barreras de acceso pueden ser mucho más intensas que las previstas para el amparo indirecto, como ocurre con la obligación general de preparar el amparo, lo que les decía, preparar estas vías y las limitaciones impuestas a la litis y la carga de realizar ciertas acciones para que no precluyan estos derechos. Y en el amparo indirecto, por excepción o
exclusión, como les decía, los demás actos los tenemos que verificar a la luz del artículo 107 para ver si estamos en presencia de actos respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto. Hay supuestos específicos, como cuando se reclama la falta o el ilegal, que así lo dicen las partes, que es lo que va a ser materia del fondo del asunto, el emplazamiento por un tercero, y se reclama todo lo actuado en el juicio, diciendo pues que no ha podido comparecer, en estos casos atendiendo a la calidad de la persona y a lo que se está manifestando, tercera extraña, en sentido estricto o por equiparación, entonces procederá el juicio de amparo indirecto. También en el amparo indirecto, las partes cuando se hallan frente a la autoridad legislativa, administrativa o judicial y aún no han sido oídas y vencidas en el juicio. Entonces vamos a tener que están en cierto estado de indefensión de mayor amplitud, por llamarlo así, y es por eso que tienen que acudir a la sede jurisdiccional y la parte quejosa se está enfrentando al poder público gubernamental y esta relación es la que provoca que exista esta clase de suspensiones y el incidente de suspensión. Tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos bien importantes tratándose del amparo directo de jurisprudencia del máximo tribunal de la nación. El error en la vía puede traer resultados fatales o retrasos por incompetencia. En algunas cosas, y presentó la demanda siguiendo las reglas de esa vía, cuando se advierte notoriamente que se pueda conocer, precisando que se advierte este error en la vía y se pueda conocer de la demanda por la autoridad competente y en la vía correcta. Pero si una demanda se plantea por error en la vía indirecta ante un juzgado de distrito, debiendo ser el amparo directo, el plazo entonces para la presentación de la demanda se debe de interrumpir. Y bueno, otra de las notas importantes que tenemos que mencionar en este punto es que el amparo directo se aproxima más, como les había dicho, a un modelo de casación. Es como un mecanismo por el que se revisa la legalidad de una sentencia de un tribunal y además permite el planteamiento de temas de constitucionalidad, pero, insisto, en el capítulo de conceptos de violación, no como actos reclamados destacados. Sé que va a haber otra clase respecto de, donde se va a abundar aún más respecto del amparo entrada para las siguientes fases. Abordamos entonces el siguiente tema que es el sobreseimiento. Bueno, pues el sobreseimiento resolvamos el fondo del asunto planteado y por tanto lo tendremos que dar por concluido. Y las partes están obligadas también, conforme la ley se establece, a informar las causas que adviertan de sobreseimiento o ya sea de improcedencia. Lo iremos viendo poco a poco. ¿Cuáles son estas causas de sobreseimiento? Las tenemos previstas en la propia ley de amparo y va a ser el desistimiento que esté debidamente ratificado, la inexistencia del acto reclamado, una omisión injustificada de publicar los edictos en ciertos casos particulares, más bien digamos con sus excepciones, la muerte de la parte quejosa también con ciertas excepciones o con ciertos requisitos y las causales que sobrevengan causales de improcedencia. ¿Cuál es el desistimiento? Bueno, el desistimiento es cuando la parte quejosa acude o presenta su promoción al órgano jurisdiccional manifestando que ya no es su interés que se continúe con el trámite y la substanciación del asunto. Esto va a producir el sobreseimiento, pues la consecuencia es el sobreseimiento en el juicio y los requisitos es que quien lo formule sea, como lo dije, la parte quejosa o bien su representante, y que el desistimiento, y esto es bien importante, sea ratificado ante la presencia judicial o excepcionalmente ante un fedatario público. Yo, en mi experiencia como persona juzgadora, nunca he visto un caso ante fedatario público, siempre se ha solicitado que acuda ante la presencia judicial y ratifique que además, si se trata de persona moral que tiene el poder para llevar a cabo este desistimiento en el juicio, que ratifique su interés, su voluntad de que no se continúe en el juicio.
Y lo importante es que el desistimiento se puede formular en cualquier estado del juicio mientras no existe una sentencia definitiva, incluido cuando ya se ha publicado el proyecto para resolución. La propia ley de amparo nos establece excepciones, nos dice que no va a proceder el sobreseimiento en materia agraria, obviamente atendiendo a que se trata de un grupo que requiere de cierta atención, que así lo ha hecho siempre la ley de amparo, cuando se reclamen actos que tengan o que puedan tener como consecuencia privarlo de la propiedad o de la posesión y disfrute de las tierras, de aguas, pastos y montes. Continuemos, pues. La inexistencia del acto reclamado. Bueno, obviamente se va a dar el sobreseimiento, esto creo que todos ustedes lo saben, el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, cuando se reclaman actos positivos y la autoridad los niega, o sea, aduce la inexistencia del acto y la parte quejosa no ofrece pruebas ni hace argumentos, bueno, no ofrece pruebas para desvirtuar esta negativa, o bien cuando de las constancias de autos se aprecia y está plenamente probado que el acto reclamado no existe. Y respecto de actos omisivos, a mí me gusta siempre hacer mucho énfasis en esto, corresponde a la autoridad demostrar que, a la que le corresponde, es a la autoridad demostrar que no incurrió en la omisión que se les atribuye. Por eso, este es el énfasis que quiero hacerles, es bien importante que las personas operadoras de justicia fijen correctamente, analicen primeramente los actos reclamados, qué es lo que están planteando y fijen correctamente los actos reclamados. Esto es, que verifiquen si son actos positivos, que son actos omisivos, si son negativas, para poder determinar cuáles son las reglas que aplican para definir si vamos a estar en presencia de una inexistencia del acto reclamado o de una certeza a la luz de las cargas que les corresponden a cada parte. Como ya lo vimos, si es un acto positivo y la autoridad lo niega, le corresponderá a la parte quejosa desvirtuar dicha negativa. Pero si se trata de un acto omisivo, corresponde, aun cuando la autoridad en su informe justificado lo niegue, ella tendrá que demostrar que no incurrió en la omisión alegada. Entonces, la inexistencia la tenemos, o la certeza de los actos, pero bueno, estamos hablando de inexistencia porque estamos enfocados en el sobreseimiento, lo tenemos que analizar a la luz, por regla general, de la fecha de la presentación de la demanda. También tenemos que tener presente que el error en alguna denominación o fecha del acto reclamado para poder fijar si existe o no, debe de ser subsanado por el tribunal para verificar si se trata de un acto que es cierto o no. Quizás se equivocó en el año y nosotros advertimos que es un error mnemotécnico, un error de redacción, un error mecanográfico y lo podremos corregir y tener por cierto el acto reclamado. En esos supuestos obviamente no aplicaría el sobreseimiento por inexistencia. Y también es importante tener presente que la falta de rendición del informe justificado en principio nos va a generar la presunción de que el acto reclamado es cierto. Y a la parte quejosa solo le va a corresponder probar la inconstitucionalidad o la ilegalidad del acto reclamado. Pero yo siempre aquí pongo que hay ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque aunque exista esta presunción, si de autos nosotros tenemos la obligación de verificar todas y cada una de las constancias que obran en el juicio de amparo, sea directo o indirecto, si nosotros advertimos que no existe el acto reclamado, aun cuando esta presunción de certeza la tenemos prevista en la ley, esta sí quedaría desvirtuada, llamémoslo así, en estos supuestos de el análisis de las constancias y advertir que no existe. Para eso necesitamos de una buena argumentación para explicar por qué en el caso concreto, a pesar de la existencia de esta presunción prevista en la ley, esta admitió una prueba en contrario. También es usual que la autoridad niegue el acto reclamado, a pesar de que advertimos que es cierto. O bien que en el informe dice no es cierto el acto reclamado, como lo dijo la parte quejosa, porque no es violatorio de Y entonces esta ambigüedad en el informe también hace presumir que es cierto el acto reclamado.
Pero yo siempre les digo, al igual que la presunción, que nosotros, como personas operadoras de justicia, tenemos que precisar que a pesar de que, bueno, que hay esta ambigüedad, pero también razonar porque de las constancias de auto se corrobora la existencia del acto reclamado. Claro, si advertimos ese punto. O bien decir que a pesar de que la autoridad, para aplicar el sobreseimiento, manifiesta que es cierto, porque así ha sucedido y sucede a cada rato, de las constancias de autos advertimos que no existe. Y entonces procederá el sobreseimiento en estos supuestos. Esta causal, por regla general, bueno, se estudia hasta la sentencia de amparo. Creo que es lo correcto porque las partes, como ya lo vimos, pueden decir que no es cierto el acto reclamado y la otra tiene o puede aportar a juicio las pruebas necesarias para acreditar esta existencia, siempre a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Bueno, otra de las razones para sobreseer, conforme a la ley de amparo, es la falta de entrega de los edictos para su publicación. La regla general es, como su nombre lo dice, si yo no entrego los edictos porque hay un tercero interesado que no ha podido ser llamado a juicio porque desconocemos el domicilio, porque ya se ha seguido el procedimiento para tratar de descubrir el domicilio del tercero, bueno, entonces ahora tendremos que decirle a la parte quejosa que presente entregarle más bien los edictos para que ella haga la publicación y a su vez nos demuestre que se hizo la publicación. Pues bueno, la falta de entrega de estos edictos por parte de la parte quejosa, demostrándonos que se hizo la publicación sin una causa razonable, va a dar lugar al sobreseimiento en el juicio. Y bueno, en estos casos hay que precisar que hay excepciones. Por ejemplo, tratándose de personas de escasos recursos, la persona juzgadora puede ordenar que los edictos se publiquen a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué otro supuesto? Este es muy sencillo, es materia penal y hay muchos supuestos que están en jurisprudencia. Otro de los supuestos para sobreseer en el juicio es el fallecimiento de la parte quejosa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si durante el juicio de amparo la parte quejosa muere, y esto tristemente lo vimos en esta época de pandemia que sucedió, se va a sobreseer en el juicio, pero solo si el acto reclamado únicamente afecta a la persona. Por ejemplo, la libertad o, por ejemplo, los casos de los que reclamaban esta omisión de ser inoculados con el virus, con la vacuna, perdón, del COVID, y tristemente varios quejosos fallecieron, pues ya no se podía continuar con el juicio. Esto es con independencia de si se hubiera causado daños y perjuicios a los familiares, porque hay jurisprudencia que establece que aun cuando hubiera esta clase de daños y perjuicios a los familiares, no continuaría el juicio de amparo si hay este fallecimiento y se trata de esta clase de derechos. Pero por el contrario, el tribunal o el juzgado debe continuar con la tramitación del juicio con la persona que tenga nombrada como representante, o a falta de este, se tendrá que suspender el procedimiento en espera de que la sucesión acuda en el plazo de 60 días para continuar con el juicio. Y de no ocurrir esto, se tendrán que dictar las providencias correspondientes. Y bueno, la parte quejosa que tenga conocimiento de la parte que tenga conocimiento de cualquiera de las partes en el juicio de amparo, que tenga conocimiento de la muerte de alguna de las otras, tendrá que notificarlo al tribunal para que se siga con este procedimiento. Bueno, el siguiente punto, pues, ya es para sobreseimiento, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿cuáles son los efectos del sobreseimiento? Pues la regla general es que el efecto natural del sobreseimiento es que se vuelvan las cosas al estado anterior a la promoción del juicio y que el tribunal, pues obviamente, no estudie si el acto reclamado es constitucional o es legal. Y en ocasiones también nos va a impedir la promoción de un nuevo juicio de amparo. Cuando esta causa de improcedencia es insuperable, entonces va a haber una especie de cosa juzgada
como por ejemplo el consentimiento tácito o expreso de la resolución, o cuando se precise que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar un acto, y ahí ya no será posible volver a la promoción del juicio de amparo. Y en ciertos supuestos, cuando se reclaman actos intraprocesales junto con la resolución final del juicio o el procedimiento, el sobreseimiento respecto de estos primeros actos no va a impedir el estudio de los conceptos expresados en su contra, pues estudiarán como violaciones al procedimiento si es que el juicio resulta procedente contra la resolución final. Pero bueno, básicamente, como lo dijimos, el sobreseimiento va a ser un obstáculo jurídico que va a impedir que nosotros abordemos el fondo del asunto. Para mí que es bien importante que tengamos esto en cuenta y cuáles son los supuestos para que se dé este sobreseimiento, y el más importante, que es el que vamos a ver en este momento, es que sobrevenga una causa de improcedencia. ¿Y qué significa una causa de improcedencia? Bueno, ¿qué es lo que supone más bien? Supone que no se reunieron los requisitos que se establece en la propia ley de amparo para que proceda el juicio, ya sea amparo directo o indirecto, y pone fin al juicio, es un obstáculo para resolver el fondo, y la consecuencia, pues, va a ser el sobreseimiento en el juicio, aunque como ya vimos, existen otras causas de sobreseimiento. Es bien importante que tengamos en cuenta que las causas de improcedencia deben estar plenamente probadas, no tienen que estar basadas en indicios, tenemos que hacer una muy buena argumentación y un buen análisis probatorio, o sea, de cada una de las pruebas y la eficacia de las pruebas que tenemos en el juicio para poder actualizar una causal de improcedencia. También, bueno, obviamente las causales de improcedencia se pueden ver desde la admisión de la demanda, pero tienen que ser notorias y manifiestas. También tenemos que tener bien presente que cuando el análisis de una causal de improcedencia exija pronunciarnos respecto del fondo del asunto, tendrá que desestimarse justamente por esa razón. Tendremos que decir, esta causal de improcedencia que nos hace valer normalmente es interés jurídico, por ejemplo, no, o que no es, o que ya tuvo conocimiento del asunto y es un tercero extraño a juicio. Eso sería tanto como estudiar el propio fondo del asunto, y tendríamos que desestimarla explicando que esta causal involucra el fondo del asunto. También es importante tener en cuenta que los causales de improcedencia sí pueden preexistir, o sea, estar presentes desde que se interpone o promueve el juicio, y también se pueden generar durante el juicio. Por ejemplo, se reclama una resolución y durante el trámite del juicio de amparo la autoridad la deja sin efectos, y acá tendremos entonces la actualización de la causal de improcedencia de cesación que veremos más adelante, y podremos entonces debemos entonces sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo que nos está hablando de sobreseimiento, en la última fracción que nos habla de las causales de improcedencia, si no estoy mal, porque la verdad yo no me acuerdo los artículos de memoria, en relación con el artículo 61, entonces me acuerdo, en la fracción que habla de la cesación de los efectos. Y también es importante indicar que la admisión de la demanda de amparo no significa que ya solo por esto no se vayan a analizar causales de improcedencia o que se vayan a actualizar por estas mismas razones que estamos precisando. Lo único importante es tener presente que si nosotros queremos desechar la demanda en virtud de la actualización de una causal de improcedencia, esta tiene que ser efectivamente notoria y manifiesta. Las causales de improcedencia, en general o por regla general, están ubicadas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, y para efectos prácticos y teóricos yo las he agrupado, o bueno, tomo esta clasificación de no por fracción, sino por el tipo que se advierte, ¿no? Por ciertas características que se advierten, como cuando se trata de actos inatacables.
Y los actos inatacables, bueno, los podemos definir como aquellos que por disposición constitucional o de la ley de amparo no pueden impugnarse mediante el juicio de amparo, y los vamos a encontrar, por ejemplo, en la Constitución, cuando se trata de resoluciones de organismos garantes de la información, en algunos supuestos, ojo, aquí sí quiero ser bien enfática, hay supuestos que ya por jurisprudencia, en la propia ley se establece que sí procede, pero por regla general es en estos casos que no procede el juicio de amparo, en el proceso de selección y designación de comisionados de la COFECEU y FETEL y de sus resoluciones, fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y autoridades electorales, decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores en los supuestos mencionados en los artículos 110 y 111 de la Constitución. Y en la ley de amparo lo advertimos en el artículo 61 en varias fracciones, donde también se insiste en los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de autoridades electorales, resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, porque decíamos que por regla general los fallos son inatacables, adiciones o reformas a la Constitución, también con ciertas variantes y excepciones, actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actos del Consejo de la Judicatura Federal y actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de las cámaras en procedimientos de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos, comisiones, entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional, que también está en la Constitución, u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Actos del Congreso de la Unión o de sus cámaras, actos dictados en el juicio de amparo o en ejecución de una sentencia de amparo, y aquí tenemos que tener mucho cuidado de verificar que no se haya dejado plenitud de jurisdicción a la autoridad, porque en estos casos sí sería procedente el juicio de amparo. Entonces tenemos que, cuando estamos en amparo directo, advertir, bueno, también indirecto, advertir claramente si fue con motivo de otro juicio de amparo, si este juicio de amparo se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad para actuar o ya se le dieron ciertos lineamientos y en esos casos no sería procedente el amparo, en este último caso. Y actos o omisiones que no provengan de autoridad o particulares con funciones de autoridad. También vamos a encontrar las causas de improcedencia que se definen como por seguridad jurídica, y son aquellas que se refieren a la litispendencia y a la cosa juzgada. Están previstas en el artículo 61, fracción 10 y la 11. La litispendencia, pues obviamente es cuando se promueve juicio de amparo contra normas generales o actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovidas por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esa es la regla general. Si nosotros advertimos que hay otro juicio de amparo en estos mismos, un primer juicio de amparo con estas características y tenemos el segundo, el primero se admitió y se está resolviendo, entonces nosotros advertimos esta causal de litispendencia. Ahorita abonaremos un poco más al respecto. Y la fracción 11 que nos habla de normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo en términos de la fracción anterior. O sea, ya se resolvió respecto del mismo acto, la misma autoridad, la misma quejosa, y por alguna razón, no sabemos cuál, vuelven a promover el juicio de amparo y en este caso, obviamente, no podemos, por seguridad jurídica y por institución de la cosa juzgada que tiene esa finalidad, proteger la seguridad jurídica de lo ya resuelto, pero podemos resolver el asunto. La litispendencia, entonces, como les decía, es cuando se trata de un acto u omisión en materia de otro juicio de amparo ya admitido y pendiente de resolución, que sea idéntico, aunque los conceptos de violación sean distintos, y va a tener como consecuencia el sobreseimiento en el segundo juicio. Y si este sobreseimiento es sobre una misma norma con distintos actos de aplicación, es necesario que en alguno de los dos se analice la norma. Pero si, por ejemplo,
puede operar sobre la norma, o sea, esta litispendencia se sobresee por esta causal, pero si se trata de otro acto, nosotros podríamos, o si se hace sobre el acto, perdón, se hacen vicios propios, podríamos analizarlo. Y la cosa juzgada, que era la que decíamos, la fracción 11, es identidad de acto, omisión o norma reclamada y de parte en dos o más, porque puede suceder, nos ha sucedido que ha habido unos 4 o 5 asuntos iguales, en dos o más juicios de amparo y ya se dictó la sentencia firme en uno de estos. Generalmente se requiere de una sentencia de fondo, pero sí existen casos especiales en los que un sobreseimiento puede generar cosa juzgada. Aquí hay que hacer una precisión. La cosa juzgada refleja, no tiene en ella, no advertimos identidad de las partes objeto, pero va a existir una vinculación entre la materia de un juicio y otro, y lo resuelto en uno afecta necesariamente a el otro. Sin embargo, existe una jurisprudencia que nos dice que la cosa juzgada refleja y sus efectos y las diferencias tratándose del juicio de amparo nos impide verificarla en este supuesto para sobreseer en el juicio. Bueno, otro de los aspectos, otro de la naturaleza o de los elementos que debemos de considerar dentro de las causas de improcedencia previstas generalmente en el artículo 61 es el consentimiento tácito y expreso, y supone entonces que la parte quejosa ya expresó, ya manifestó que su voluntad en el sentido de estar conforme con el acto, omisión o normas reclamadas, es un consentimiento expreso, por ejemplo, en materia cosa, porque no está conforme con este laudo, pero posterior a la presentación de la demanda, dados acercamientos entre el patrón, digamos, y la quejosa, que es la parte obrera, llegan a un convenio, firman el convenio y este convenio es ratificado ante la Junta o ante, en este caso, la autoridad laboral con un nuevo sistema laboral y sería un supuesto similar y lo hacen del conocimiento del tribunal colegiado. En ese supuesto, este consentimiento respecto al laudo generará el sobreseimiento por consentimiento expreso. Pero aquí es bien importante que hay una jurisprudencia de la Corte que nos dice que tiene que ser respecto de la totalidad. Si se acude al juicio de amparo, a pesar de haber un convenio en este supuesto, pero respecto de algunas de las partes de la condena, porque pueden haber varias condenas, pero está inconforme, en particular respecto de una cierta condena, y así viene al juicio de amparo, y esta no fue materia del convenio, entonces sí procede el juicio. Y bueno, el consentimiento tácito es cuando dejas pasar los plazos para promover el juicio de amparo. Esto está relacionado con los propios artículos de la Ley de Amparo 17 y 18 que nos establecen los plazos para promover la demanda de amparo. Si no se promueven esos plazos, pues se entenderá que se consintió tácitamente la norma. Es importante sobre este punto precisar que solo puede consentirse, o sea, solamente podemos decir que estamos de acuerdo con algo cuando lo conocemos. Y hay jurisprudencia robusta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que debe estar plenamente demostrado que la parte quejosa conocía los actos. No nada más que tenía ahí un pequeño conocimiento de la existencia del acto reclamado. Tenía que conocer su contenido, tenía que haber pruebas para advertir que efectivamente lo conoció y eso implicaría entonces que no quiso promover, por ejemplo, el juicio de amparo o que lo promovió de forma tardía. Y también es importante precisar que no hay consentimiento tácito en normas de naturaleza autoaplicativa y se reclaman con motivo de un primer acto de aplicación en superjuicio, lo establece la propia norma.
y cuando se solicite la ejecución, el ejemplo que les daba, la ejecución parcial del laudo respecto de la parte que le sigue afectando. ¿Qué es lo que yo les podría decir? ¿Qué es el consejo que les doy? Hay que analizar cada caso concreto exhaustivamente para verificar si se consintió o no el acto reclamado. Y las pruebas, obviamente, todo el expediente para verificar estos supuestos. Y aquí podemos también hablar de los actos derivados de otros consentidos. Estos los podemos precisar en el artículo 61, fracción 23, en relación con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que explica qué son los actos derivados de otros consentidos. Y bueno, son aquellos que no pueden reclamarse en el amparo porque son simple y sencillamente una consecuencia de otros previos que no fueron oportunamente reclamados y que no se combatieron. Entonces, y ya no lo podemos analizar. ¿Cuál sería la excepción? Cuando se hace un apercibimiento de multa y no combates el juicio de amparo en contra del apercibimiento de multa y posteriormente te imponen la multa. Ahí la Corte ha sido enfática en decirnos que en ese caso no estamos en presencia de un acto derivado de consentido, porque al estar afectando esta clase de derechos, tenemos, y bueno, sobre todo apercibimientos que tienen que ver con la libertad, no podemos considerarlos como actos derivados de otro consentido. Podrá hacerse en el primer supuesto, cuando se hace el apercibimiento, o cuando ya se impone el apercibimiento. Me gusta mucho explicarlo porque es como la excepción, pero hay actos, no sé, donde se haya reclamado un acuerdo y ese acuerdo dice estése a lo acordado en el acuerdo de fecha 4 de enero y es un acuerdo del día de hoy, 20 de septiembre. Entonces, en realidad el que está rigiendo la situación es el de enero y nosotros ya no podemos venir a reclamar este segundo acuerdo porque la situación jurídica y el que está rigiendo la situación jurídica es en realidad el primer acto por el que no se promovió el amparo y que es el que está consentido. También otro de los clasificaciones que podemos decir sobre la improcedencia, bueno, es la definitividad. Y la definitividad está relacionada con los principios del juicio de amparo, que todos ustedes son más que conocedores de él, que bueno, impide, si no se acata el principio de definitividad, no se puede acudir al juicio de amparo, se tiene que agotar todos los recursos para que el juicio de amparo sea el único remedio o el último remedio para verificar si el acto reclamado es violatorio o no de la Constitución o ilegal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, tenemos que verificar que se hayan agotado todos los recursos, juicios o medios de defensa ordinarios que procedan en contra del acto antes de promover el juicio de amparo. Y si estamos en presencia de actos administrativos, perdón que hable de materia administrativa, pero es la que más me gusta, se debe tramitar primero todas las instancias y todos los procedimientos. Y si la parte quejosa promovió, aquí también es importante, un medio de defensa ordinario en contra del mismo acto que ya reclamó en el juicio de amparo, o sea, se va por las dos vías, ahora la consecuencia es que tendrá que agotar la vía, la vía que no es el amparo, la vía ordinaria, y continuar hasta su conclusión. Así que estas causales de definitividad están previstas en el artículo, en las fracciones 18, 19 y 20 del artículo 61 y habla tratándose de autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas y cuáles van a ser los supuestos que vamos a ver ahorita más adelante. Como características, entonces, va a aplicar para actos de naturaleza administrativa, también para las autoridades jurisdiccionales, y, bueno, en materia administrativa sería el recurso de revocación, el juicio de nulidad, etc. Y si no se agotaron los medios de defensa ordinarios, incluyendo los revisables de oficio, operará. Pero no va a operar cuando la autoridad responsable no indica
los medios ordinarios de defensa. Y existen actos que son inatacables mediante medios, a través de medios ordinarios de defensa. ¿Esto qué significa? Bueno, hay actos que la ley no establece recursos y pues en esos supuestos no aplicará. ¿Cómo se va a promover el juicio? Bueno, pues va a haber una resolución del juicio del último recurso, juicio o medio de defensa. Luego vamos a tener el recurso que proceda ordinario de defensa, que proceda en contra de este, y los que susciten, si es que hay varios, hasta agotarlos, y después, cuando ya no haya ningún otro juicio o recurso o medio de defensa ordinario, procederá el juicio de amparo. ¿Y cuáles son las excepciones? Que eran las que estaba platicándoles. Bueno, las excepciones es cuando estamos en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas y algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. ¿Qué es lo que está cuidándose aquí? Pues la vida, la libertad de la persona. Obviamente en esos supuestos estamos ante un valor que no tiene, sumamente importante, es el valor más importante de la persona y obviamente no tendrá que agotar ningún recurso. También contra órdenes de aprehensión, la libertad de reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan requisitos para su disfrute. Todas estas que tengan que ver con la libertad también están excepcionadas de este principio, de agotar el principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo y de las causales de improcedencia. Cuando se reclaman actos o providencias cautelares, también restrictivas de la libertad, cuando se trata de persona tercera extraña al procedimiento, obviamente, pues si desconoces el procedimiento, menos conoces los recursos y no tendrás que agotar los recursos porque estás fuera del procedimiento, o por lo menos eso es lo que estás alegando. Cuando se trata de violaciones directas a la Constitución, esto es, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que se está alegando en la demanda, no temas de legalidad. Y tratándose de actos administrativos, cuando conforme a las leyes que fijan la interposición del recurso, juicio, medio de defensa, no se prevea la suspensión de los efectos del acto reclamado, o si lo prevé, exige mayores requisitos que la ley de amparo. Aquí tendremos que hacer un análisis concienzudo de cuáles son los requisitos que establece esta ley y los requisitos de nuestra ley de amparo para verificar si empatan o no. Si pide un requisito, por pequeño que sea, mayor, no tiene que agotar el recurso. Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando el recurso medio de defensa ordinario no se encuentre previsto en una ley formal, sino en un reglamento, cuando el recurso sea optativo y cuando la procedencia del recurso medio de defensa dependa de una interpretación adicional que se deba de hacer o el fundamento legal invocado por la autoridad sea insuficiente para la procedencia de ellos. También cuando, pues, por jurisprudencia se establece la procedencia del medio ordinario de defensa, cuando se promueve contra reglamentos, leyes y tratados, cuando el quejoso no está en aptitud legal de agotar el recurso o el recurso ordinario no prevea la suspensión de la ejecución conforme a la ley que lo regule y se esté en presencia de un menor de edad. Y bueno, otro de las clasificaciones que podremos decir de las causas de improcedencia es la irreparabilidad. Y bueno, esto lo que significa, por regla general también, recuerden que aquí el derecho no es 2 más 2, ojalá fuera una ciencia exacta, sería muy fácil para todos nosotros dictar sentencias y hacer las sentencias, que es la parte más difícil, y entender las sentencias, pero aquí requiere de interpretación, análisis y argumentación, por eso es sumamente difícil y técnico, importante que estemos en esta clase de cursos y de masterclass para seguir avanzando y entendiendo.
que bueno, la irreparabilidad es, por regla general, es que no pueden reclamarse en el amparo los actos intraprocesales o intraprocedimentales y se tienen que esperar hasta el dictado de la resolución que ponga fin al juicio o al procedimiento. Y la definitividad y la irreparabilidad se encuentran vinculados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si se estima que es inconstitucional o ilegal un acto en un procedimiento, primero tenemos que agotar en su contra los medios ordinarios de defensa, esto es la definitividad o recurso, lo que esté previsto, imagínense en materia civil, un recurso que se establezca dentro del procedimiento, y luego esperar a que se dicte, no importa el sentido, ahí nos vamos a esperar, y luego esperar a que se dicte la resolución definitiva, esto es llegar también a la al último punto y agotar nuevamente todos los medios ordinarios de defensa que se procedan en contra de esta última resolución, alegando todos estos vicios, y si aún nos es desfavorable, deberemos de acudir al juicio de amparo y plantear todas estas violaciones, todas estas ilegalidades que hayamos advertido a nuestro juicio y que se cometieron en los actos intermedios junto con la propia resolución. ¿Para qué? Para que se analicen todas y cada una de ellas. ¿Cuál es la finalidad? Que el juicio de amparo no proceda en contra de cada acto dentro de cada procedimiento, y se haría una cadena inagotable de juicios de amparo y se atentaría contra su finalidad, que es ser un medio extraordinario de defensa de la constitucionalidad de los actos. ¿Cuál es nuestra excepción? Bueno, nuestra excepción es que los actos intermedios que tienen ejecución tengan una ejecución de imposible reparación. Es decir, que afecten los derechos sustantivos de la persona, pero después de que se agoten los recursos ordinarios en su contra. Esto es, siempre se tiene que acatar el principio de definitividad, y como ustedes mejor que yo lo saben, hay jurisprudencia de la Corte que nos establece este supuesto. En contra de procede el juicio de amparo, en contra de actos de ejecución de imposible reparación, siempre y cuando se agote el principio de definitividad. ¿Qué significa preparar el juicio? Lo estábamos platicando hace rato. Bueno, en el amparo directo es una regla que aplica, como les decía, en el amparo directo para que se planteen las violaciones procesales cometidas en el juicio ordinario. Esto implica que durante el curso del juicio, por regla general, el afectado por una violación procesal debe de interponer en contra de cada acto que él estime que le es desfavorable o que le agravia o que le afecta el recurso o medio de defensa ordinario precedente, de modo que si no logra la reparación de la violación, pueda plantearlo nuevamente en el amparo directo, combatiéndolo como una violación procesal, y se analizará. De no hacerse esto y que se plantee ante el juicio, en el juicio de amparo como una violación procesal, es nuestro deber como personas juzgadoras declarar ese argumento o esa violación procesal inoperante porque no se agotó porque no se agotó el medio de defensa. Las excepciones, bueno, cuando están previstas en el artículo 171 de la Ley de Amparo y no aplican para el amparo. Bueno, este supuesto en particular no lo tenemos que tener bien presente para el amparo directo. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, la parte quejosa cuando... ahí está, perfecto, gracias. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, ¿cuáles son las excepciones? La obligación de la que están liberadas las partes quejosas en el amparo es cuando se trate de derechos de menores incapaces, cuando sean actos que afecten el estado civil, el orden, la estabilidad de la familia, cuando se trate de ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender el juicio, los quejosos en el juicio de amparo cuando se trate de la naturaleza, cuando se trate de naturaleza penal y sean el inculpado, la víctima o la parte ofendida,
cuando la parte quejosa no estuvo en aptitud de agotar el medio ordinario, tercero extraño, ni cuando se alegue que la ley aplicada o que debió de aplicarse en el acto procesal es inconstitucional o inconvencional. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reitero, insisto, revisar muy, pero muy, muy bien y concienzudamente nuestro asunto o cada asunto en particular para verificar si se dan o no estos supuestos o si está liberado. Otra de las clasificaciones que tenemos de causales de improcedencia, pues esta es la favorita de todos, la que todo el mundo se sabe, es la falta de interés jurídico o interés legítimo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que al juicio no puede acudir una persona con interés simple. Puede, pues la verdad es que debe ser titular de un interés jurídico o un interés legítimo, individual o colectivo, que es afectado por el acto, y la parte quejosa debe acreditar esta calidad. Es importante que no confundamos el interés jurídico o el interés legítimo con las cuestiones de representación. La falta de interés, ¿qué es lo que va a actualizar? Que obviamente se sobresea en el juicio por este motivo. Y la falta de interés también se actualiza tratándose de normas si no acreditan, se trata de normas que son de naturaleza autoaplicativa, estar en los supuestos de la norma, o si no acreditan el primer acto de aplicación en su perjuicio. Por cuestión de tiempo no podría, y también sería parte de una masterclass, hablar del interés jurídico y el interés legítimo, pero hay jurisprudencias muy interesantes como la de Pleno 50/2014 de la 10ª época, que claramente nos establece cuál es el interés legítimo, el contenido y alcance de este para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que es el que está previsto en el artículo, la esencia o lo que da materia a esta causal de improcedencia, además del artículo 61, fracción 11 o 12, porque les digo, yo no me sé de memoria las fracciones, porque todo el tiempo están cambiando. En la ley de amparo no, pero los artículos y las normas sí. Pero me parece que está también en la Constitución, en el artículo 107, fracción primera. Así que es importante que tengan presente esa jurisprudencia. Y otra de las clasificaciones que tenemos de las causales de improcedencia son los actos intraprocesales que no son de imposible reparación. Esto viene de la mano de lo que hemos estado platicando. Encuentran su fundamento en el artículo 61, fracción 23 y el 174 de la Ley de Amparo, también en el 107, fracción tercera, inciso B y la fracción quinta de la Constitución, y también en el 107 de la Ley de Amparo, dependiendo del tipo de juicio que estemos analizando, y esto significa que el juicio de amparo no puede promoverse en contra de actos que no sean de imposible reparación. Esto significa que tenemos que tener bien presente qué es lo que está afectando cada acto para verificar si están en este supuesto. ¿Y cuáles van a ser los actos de imposible reparación? Bueno, aquellos, de forma muy general, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, es decir, aquellos que causan una afectación presente en un derecho de la quejosa: propiedad, intimidad, posesión, tutela, etc. Excluye los derechos procesales, la libertad, perdón, excluye los derechos procesales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, bueno, hasta hace 10 años se establecía que también los actos de imposible reparación eran aquellos actos actos intraprocesales que causaban una violación mayúscula, que eran de gran trascendencia. Y entonces se analizaban cuestiones como temas de personalidad, que ustedes mejor que yo lo saben, y con la nueva ley y a partir también de una interpretación de la ley anterior, de la ley de amparo anterior, se llegó a la conclusión que los actos de imposible reparación, y así se puso en la ley de amparo actual, son los que únicamente los que afectan materialmente derechos sustantivos.
actos. Violaciones procesales no pueden ser consideradas, ni todos de estos temas que tengan que ver con violaciones procesales o con actos dentro del procedimiento, no pueden ser considerados actos de imposible reparación. Y lo reitero porque es una cuestión recurrente que presenten juicios de amparo en contra de este tipo de actos y ya no es procedente. Bueno, seguimos con otra de las clasificaciones de las causales de improcedencia, eso es el cambio de situación jurídica. Y se considera que hay cambio de situación jurídica cuando alguno de los actos del procedimiento que son separables, son independientes, es decir, que pueden sobrevivir aun cuando unos preceden a los otros, van a afectar la situación de manera que ya no pudiere concederse el amparo y los efectos ya no se pudieran dar. Vamos a ver sus características o sus requisitos, que son que exista un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, que se reclame en amparo uno de estos actos y que este nuevo acto, que se dicte un nuevo acto que provoque un cambio de situación jurídica para la parte quejosa, y entonces las violaciones anteriores quedan consumadas irreparablemente porque de resolverse el juicio o de concederse el amparo se desconocería la situación creada por esto. La regla especial es que no se va a actualizar esta causal cuando en el juicio de amparo se reclaman actos de tortura de manera autónoma y destacada. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Y por otro lado, vamos a encontrar lo que es la cesación de efectos del acto reclamado. Esta causal también es una de las favoritas, se sobreviene normalmente durante el juicio y se da cuando el acto reclamado queda insubsistente y han desaparecido del mundo jurídico y material todos sus efectos. ¿Cuáles van a ser sus requisitos? Bueno, también va a existir el acto reclamado, va a haber un acto de autoridad que sobrevenga y deje insubsistente en forma permanente el acto reclamado, pero es importante que tomen en cuenta que es un acto de autoridad posterior que deje insubsistente de manera permanente este acto reclamado, y vamos a tener una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto reclamado de forma tal que vuelvan las cosas al estado anterior, y una situación de hecho, o más bien advertimos una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora. ¿Esto qué significa? Bueno, que les digo, se emite un acto por la autoridad que deja insubsistente el acto reclamado y ya no es posible analizar el acto reclamado. Pero también hay casos, como los otros supuestos que se están viendo, como el de sustitución procesal, así es como lo llamamos normalmente cuando estamos resolviendo estos asuntos, que es cuando una resolución se recurre por un medio de defensa idóneo, se desecha, se produce la cesación de efectos porque es sustituida procesalmente por la resolución. ¿Qué quiero decir? Que voy a dar un ejemplo. Se dicta un acto, acudimos en juicio de amparo en contra de ese acto y existe una nueva resolución que sustituye procesalmente, no la dejó insubsistente, no hay una decisión que diga se deja insubsistente el primer acto, pero esta segunda resolución sustituye procesalmente a la primera. Esto quiere decir que la situación jurídica que está rigiendo es con motivo de esta segunda resolución. Entonces hay una sustitución procesal y nosotros ya no podemos estudiar el primer acto por la existencia del segundo. Y se llama cesación, bueno, lo decimos, cesación por una sustitución procesal. Otra de los supuestos que tenemos para las causales de improcedencia, bueno, es la desaparición del objeto o materia o los efectos del acto reclamado. Están previstas en el artículo 61, fracción 16 y 22 de la Ley de Amparo, y significa que si desaparece el objeto o la materia sobre la cual recae el acto reclamado, o si el acto se ha consumado de manera irreparable,
o si subsiste pero no puede surtir efecto alguno, o si han cesado los actos reclamados. Se fijan, aquí también entran otras causales que ya analizamos. Sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe sobreseerse en el juicio por no haber objeto sobre el cual deban recaer los efectos de la sentencia. ¿Cómo lo podemos precisar más fácil? Bueno, se agotaron los efectos del acto reclamado, no es posible una reparación de la violación sufrida y se aplica excepcionalmente tratándose de actos personalísimos, además de que debe considerarse la posibilidad del cumplimiento sustituto de la sentencia. El objetivo esencial que persigue el amparo es destruir unos efectos perjudiciales que genera el acto reclamado, la omisión, la norma reclamada. Esto significa que si desaparece el objeto o la materia sobre la cual va a recaer el acto reclamado, o si los efectos ya concluyeron, o si subsiste el acto reclamado, pero ya no puede surtir efectos sobre ningún aspecto en el mundo material, entonces debemos de sobreseer por estas causales que les estoy precisando, o con sustento en estas causales. Otro de las clasificaciones que podemos decir es la ineficacia reparadora de la sentencia de amparo, que también viene de la mano con la anterior, cuando no vamos a poder lograr conceder, o sea, el efecto reparador del amparo no va a poder lograrse por cualquier motivo, entonces tendremos que sobreseer, y cuando en los juicios el efecto restitutorio solo podría, este es en sentido contrario, solo podría alcanzarse dándole efectos generales a la sentencia, o existe un obstáculo similar, no es factible entonces conceder el amparo. Y también podemos advertir, también de la mano, es el que les acabo de indicar, la infracción al principio de relatividad de las sentencias. Y esta causal se va a actualizar cuando la sentencia, de ser favorable, beneficia a personas distintas de la parte quejosa, o se trata cuando nosotros advertamos en el análisis que se va a afectar o que va a cubrir a otras personas, y vamos a violar el principio de relatividad de las sentencias. No es tan común, pero sí se ha presentado. Y bueno, la pregunta, por favor, la que sigue, la pregunta es, ¿existen otras causales de improcedencia? Y yo sé que ustedes me están contestando que sí, que la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo permite que la improcedencia derive de otra disposición de la ley o de la propia Constitución, y aquí les voy a tocar una jurisprudencia que ustedes deben, no es jurisprudencia, estoy casi segura, que había una norma que no era ni la Ley de Amparo ni la Constitución, que preveía que X supuesto, en caso de que no se cubra este requisito, será motivo de el sobreseimiento en el juicio por una causal de improcedencia, conforme lo previsto, si es que se promueva un juicio de amparo. Y ahí se dijo que no, que no es factible que este tipo de causales estén previstas en otros ordenamientos que no sean la Ley de Amparo o la Constitución, y es importante tenerlo en cuenta. Ya los vimos, ya las precisamos al principio, normalmente algunas que hemos interpretado, y también es importante tener en cuenta que una reforma constitucional puede generar una causal de improcedencia, como ocurrió en materia de telecomunicaciones y de competencia económica, y si no mal recuerdo les di otro ejemplo, y también una interpretación integral del sistema para un caso concreto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aconteció tratándose, ya no tan recientemente, del juicio, de que el juicio de amparo no es el mecanismo idóneo para resolver frontalmente sobre el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay otras causales que derivan de la propia ley, como la que vimos, que es actos derivados de otros consentidos, infracción al principio de definitividad de las sentencias, actos que no provienen de autoridad, 61, fracción
23, si no estoy mal, en relación con el quinto X fracción, no recuerdo el que habla de autoridad, la fracción segunda, en sentido contrario. O en relación con el 107, fracción primera, porque no se trata de una norma que con motivo de su primer acto de aplicación cause perjuicio. Lo importante es que estén previstas en estos supuestos o en esta normativa y que hagamos una buena interpretación, un buen análisis a la luz de la argumentación sea correcta y las pruebas y correctamente razonadas. Aquí solamente me gustaría hacer la acotación que tratándose del amparo adhesivo, hay supuestos, también va a haber una propia masterclass respecto de esto, pero va a haber supuestos en que no le son aplicables las causales de improcedencia o ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que no le resultan aplicables las causales de improcedencia previstas en este artículo 61 de la Ley de Amparo, salvo la fracción 23, en relación con el 181 y 182 de la Ley de Amparo. Bueno, ¿cuándo se estudian las causales de improcedencia? Esto ya lo habíamos platicado, se estudian en la presentación de la demanda, siempre y cuando sean notorias y manifiestas. Durante el curso del juicio podemos sobreseer fuera de audiencia, es factible, sí, solo sí, estén en los puestos que acabo de indicar y preferiblemente en la sentencia cuando que es el momento idóneo en el que nosotros podemos hacer un análisis concienzudo de las pruebas y explicar el por qué se da la causal, argumentar correctamente y también en el recurso de revisión donde podemos analizar esta causal. Y si es advertida por el tribunal colegiado de oficio que conoce del recurso de revisión, deberá dar vista a la parte quejosa con esta causal. Ahí no debe decir queja. Con la causal es conforme al artículo 64, si no estoy mal, de la Ley de Amparo, para que las partes se pronuncien. Y bueno, quiero precisar que un motivo manifiesto indudable de improcedencia, como se los he estado indicando, es cuando está plenamente demostrado que hay una causal, está advertido de forma absolutamente clara y no hay mayor interpretación. Si se requiere de una interpretación, entonces tendríamos que esperarnos hasta la presentación hasta la sentencia. Y bueno, otro de los temas que nos toca tratar el día de hoy en esta masterclass son los impedimentos. ¿Y qué podemos decir de los impedimentos y de las recusaciones? Porque vienen de la mano. Bueno, pues los impedimentos son las condiciones que afectan a las personas juzgadoras en su imparcialidad y que están relacionadas, y eso es sumamente importante, con la persona y deben de ser planteados de manera oficiosa por las y los juzgadores. ¿Y qué es la recusación? Bueno, la recusación es el mecanismo por el cual las partes del proceso establecen que la persona juzgadora no puede conocer del asunto porque está impedida. ¿Cuáles son los requisitos de la recusación? Están previstos en el artículo 59 de nuestra propia Ley de Amparo y es que se formule bajo protesta de decir verdad sobre los hechos en que se está apoyando, que se acompañe con un billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiere imponerse en caso de que no sea procedente la recusación. Y bueno, aquí ha habido varios criterios de la Corte donde se precisa que la insolvencia para acompañar el billete de depósito debe ser calificada por el órgano jurisdiccional y que la falta injustificada de la exhibición de la garantía no hace precluir el derecho para plantear posteriormente la recusación de conformidad con estas jurisprudencias que les indico, que la promoción con el ánimo de entorpecer o dilatar el procedimiento sí será sancionada y está en el artículo 250 de la Ley de Amparo, y también sobre los impedimentos que pueden plantearse incluso después de dictado el auto que tiene por cumplida la sentencia por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y
En el recurso de queja, esto es importante, que sea de trámite urgente por la suspensión provisional o de plano, no es factible alegar un impedimento, salvo que se trate de un interés personal. Y bueno, ¿quiénes deben excusarse? O sea, ¿quiénes pueden alegar este impedimento? Son los magistrados de circuito, las y los magistrados de circuito, las juezas y jueces de distrito y obviamente las autoridades que en casos excepcionales que prevé la propia ley de amparo conocen de los juicios de amparo. ¿Y cuáles son las causas de impedimento? Bueno, están previstos en el artículo 51 de la ley de amparo y nos establece que es cuando se trate de cónyuges o parientes hasta cierto grado, de las partes, de sus abogados o representantes, hasta cierto grado, insisto, si tienen un interés personal en el asunto, o su cónyuge o su pariente, si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, si hubiesen tenido el carácter de autoridades en el juicio de amparo. Actualmente hay mucha controversia con la creación de los tribunales colegiados de apelación, si van a estar impedidos o no para conocer de los asuntos que tenían anteriormente o en tribunal colegiado. Y avanzamos si hubieran actuado como asesores de la resolución reclamada, si figuran como parte en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento, o si tuvieran una amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. Aquí es donde más, este supuesto es el que, a mi juicio, es el que más se presenta cuando se trata de una amistad estrecha o una enemistad manifiesta. La amistad, la persona juzgadora lo que tiene que hacer es manifestarla ante el tribunal colegiado, si se trata de juez de distrito, o ante los otros dos magistrados para que se resuelva el impedimento y no es necesario más que así lo expresa el juzgador. Pero la enemistad manifiesta sí se requiere hasta cierto punto que se demuestre los elementos o con elementos por qué existe esta enemistad manifiesta. Y ha habido también variada jurisprudencia en este aspecto donde dice, bueno, a ver, el hecho de que una de las partes, a ti, persona juzgadora, te haya imputado algún, o te haya denunciado por algún delito, no implica que tú hayas perdido tu imparcialidad. Tendrás que demostrar. Entonces, este punto de la enemistad manifiesta es mucho más complicado para el juzgador acreditar que ha sido afectado en su ánimo para resolver el asunto. Y la octava, que es si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que pueda afectar su imparcialidad. Y este también se da y es muy común, y les voy a platicar un ejemplo. Cuando yo fui jueza de distrito, yo bueno, teníamos un litigante que no teníamos ningún problema. Era difícil, pero no había ningún problema en el juzgado. Pero constantemente empezó a gritar groserías, a tratar mal a mi personal, y llegó al grado y al supuesto de gritar que él no le tenía miedo a la muerte, que a él no le importaba morirse en el juzgado y que se muriera la gente que trabajaba en el juzgado. Lo decía creo que en varios juzgados, pero yo siempre he trabajado con la puerta abierta y la verdad es que era una situación que poco a poco fue cambiando mi ánimo, fui levantando actas después de tomar las medidas de apremio necesarias y llegó un punto en el que me declaré impedida porque mi ánimo me afectaba, no tanto por lo que expresara respecto de la juzgadora, sino las manifestaciones en el sentido de que podía matarse ahí y matar al personal. Entonces, como ya había elementos suficientes y actas levantadas en el sentido suficiente, bastantes actas levantadas en el sentido de esta manifestación de afectar al personal, mi preocupación y ya mi ánimo ya estaba afectado, yo me declaré impedida para conocer los asuntos y en esos casos los tribunales colegiados, estuve en un juzgado semiespecializado, los tribunales colegiados de las distintas materias de las que yo conocí, lo declararon con fundamento en esta fracción fundado y lo mandaban a otro órgano jurisdiccional. Fueron creo que los únicos supuestos en los que yo me he declarado impedida.
No, bueno, también otro donde la parte tercero interesada era la administración del condominio en el que yo vivía. Entonces, obviamente se podía prestar a una suspicacia. Y ofrecí, bueno, como prueba esta acta constitutiva donde se advertía pues que ahí estaba mi domicilio y mi nombre y que podía, había una parte que podía generar un, un ánimo de que el asunto saliera de cierta forma. Entonces me declaré impedir. Bueno, ¿quiénes conocen de las excusas y recusaciones? El Pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la sala correspondiente en los asuntos de su competencia, obviamente. Los tribunales colegiados de circuito. Cuando estamos en presencia de los tribunales colegiados de circuito, ellos van a conocer, como se los decía, de uno de los magistrados. Si hay un impedimento de uno de los magistrados, los otros dos magistrados resolverán el impedimento, y de dos o más magistrados va a conocer otro tribunal colegiado de otro circuito, diré del mismo circuito, y si no hay, el del circuito más cercano. Y también van a conocer de los impedimentos de las juezas y jueces de distrito de ese circuito. Los tribunales colegiados de apelación, también de una de las magistradas o de los magistrados, o de dos o más magistrados, otro tribunal colegiado de apelación. Si no hay, el del circuito más próximo. ¿Cuál va a ser la tramitación del impedimento? Bueno, vamos a hablar de tribunal colegiado, cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito o colegiado de apelación se excuse o sea recusado, los restantes van a resolver lo conducente. En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito o de apelación siguiente en el mismo orden del circuito y especialidad, y de no haberlos, el del circuito más cercano. Si es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que lo resuelva, y si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal. O sea, el segundo lo va a resolver. Esto lo tenemos, bueno, y tratándose de juezas y jueces, en el artículo 58, cuando se declare impedida una jueza o un juez de distrito, va a conocer del asunto conocerá del asunto otra u otro adscrito al mismo circuito según corresponda. Esto es ya de fondo, o sea, ya cuando se declare fundado el impedimento por el tribunal colegiado, le corresponderá a otro de su mismo circuito, y si no, al del circuito más próximo. ¿Cuál es el procedimiento de la recusación? Pues se presenta, acuérdense que la recusación es cuando viene otra persona a alegar que el juez o jueza de distrito o que la persona juzgadora no puede conocer del asunto. Se va a presentar ante el servidor público impedido, quien lo va a comunicar al órgano que deba calificarlo, o sea, como los impedimentos, y se va a admitir, se va a solicitar un informe a la persona que se está diciendo o que se está recusando, y lo tiene que rendir dentro de las 24 horas siguientes a la notificación. Si el servidor público admite la causa de recusación, pues se va a declarar fundado. Si lo niega, se señala día y hora dentro de los 3 días siguientes para que se celebre la audiencia relativa a las pruebas de las partes y se dicta una resolución. Y en caso de no rendirse, se va a declarar fundado, se presumirá cierto y se devuelve la garantía. Si la resolución se declara infundada, la recusación, se declara infundada esta recusación, el servidor público seguirá conociendo del asunto, y si el órgano que deba calificar el asunto la hubiere negado y esta se comprueba, quedará sujeto a responsabilidad. Fíjense qué grave, pero en realidad nunca en mis 10 años he visto una recusación. Los incidentes. Aquí he de hacer énfasis en que como parte de los incidentes está la suspensión, pero ese se verá en una masterclass maravillosa que van a tener en los siguientes días, van a ver. Así que nos vamos a enfocar, y hay muchos incidentes, aunque no lo crean, en el juicio de amparo, pero nos vamos a enfocar en los más importantes. Antes quisiera yo hacer énfasis en los impedimentos. En los impedimentos, la parte más importante que tienen que tener ustedes
presente es que el impedimento es una cuestión que se refiere a la persona, como el ejemplo que les di. O sea, es el ánimo de la persona. Lo tenemos que diferenciar muy bien de la incompetencia, que la incompetencia está relacionada con el órgano jurisdiccional, las atribuciones que tiene el órgano jurisdiccional para resolver o no un asunto. Eso creo que es la parte más importante que ustedes tienen que tener presente tratándose de los impedimentos. Y bueno, los incidentes entonces los vamos a encontrar en el artículo 66 de la Ley de Amparo, que nos precisa que los juicios de amparo se van a substanciar en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones que se refiere a la propia ley, que ahorita vamos a ver, y las que por su propia naturaleza ameritan este tratamiento y surgen durante el procedimiento. Y que el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si resuelve de plano o amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en sentencia. ¿Cuál va a ser la tramitación de los incidentes en general? Porque la ley de amparo nos habla de forma muy genérica. Se va a presentar un escrito con el que se inicia el incidente y deberán ahí mismo ofrecerse las pruebas. Se va a dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, o sea, las otras partes. El órgano jurisdiccional determinará si requiere un plazo probatorio más amplio o si suspende el procedimiento y transcurrido el plazo anterior, dentro de los 3 días siguientes va a celebrar una audiencia, incidental obviamente, en la que se recibirán y se desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y en su caso se dicta la resolución. Este es el procedimiento muy sencillo, parece, ¿verdad? También, antes de avanzar, la Corte ya nos ha dicho que el incidente puede ser desechado por notoriamente improcedente y siempre y cuando se advierta su notoria malicia o su notoria improcedencia. Y a ellos van a aplicarles supletoriamente las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles y también tenemos que tener presentes que hay incidentes de previo y especial pronunciamiento y otros que se van a resolver hasta la sentencia. Por ejemplo, la falta de personalidad que se plantea mediante el incidente por regla general. ¿Cuáles son estos incidentes? Vamos a señalar algunos de los incidentes que advertimos. Nulidad de notificaciones, incompetencia, impedimentos y recusaciones, esos son incidentes, falsedad de documentos y firma, que es muy, muy, muy común, por lo menos en el estado de Puebla, falta de personalidad, acumulación, separación, también los encontramos mucho, reposición de autos, a mí nunca me ha sucedido, pero sí que sucede, innominado, que se da en el cumplimiento, ejecución, bueno, también en otros supuestos, ejecución de sentencia, cumplimiento sustituto, modificación de la suspensión por hecho superveniente, o sea, está nuestra suspensión también, revocación de la suspensión por incumplimiento, innominado para el incumplimiento de sentencia, como les decía, repetición del acto reclamado, reclamación de daños y perjuicios, determinación de garantía y contragarantía, y de exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecución. Como verán, es muy amplio lo que son los incidentes y obviamente por cuestión de tiempo no podemos tratar todos, trataremos algunos. Y bueno, hay que tener presente, ya les di el artículo que establece el procedimiento y el procedimiento que parece que es muy fácil, pero sí la ley de amparo nos habla de los incidentes que tienen tramitación específica, que es la concentración, la objeción de falsedad, la reposición de autos, los impedimentos que ya vimos y los otros son de tramitación flexible, que es el que habíamos precisado. El de 3 días para las pruebas, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hablar de algunos que son los más importantes porque por cuestión de tiempo no acabaríamos, pero vamos a hablar de la acumulación. La acumulación, entonces, vamos a seguir el procedimiento del artículo 66 y también el 67 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 34 y 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se puede resolver de plano o en la vía incidental.
se promueve ante el órgano, no me gusta hablar de tribunal porque luego nos confundimos, que haya prevenido, va a dar vista a las partes para desahogar por el término de 3 días y en otros 3 días celebrará la audiencia en la que se desahogarán las partes, se escucharán los alegatos y se dicta la resolución. Y de ser procedente, se va a requerir al órgano jurisdiccional en que esté radicado el otro juicio para que en 5 días remita los autos o, en caso de oponerse, remita los autos a la superioridad, al tribunal, para que éste determine quién va a ser el que deba de conocer de los dos asuntos. Si es en el mismo juzgado, pues es mucho más fácil, tendrá que ordenar la acumulación y no queda mayor conflicto. Los tribunales colegiados son los que van a conocer de estos conflictos cuando sean entre tribunales unitarios juzgados de distrito. Y la decisión debe establecer las coincidencias y las diferencias entre los asuntos para justificar por qué se va a acumular, y siempre se acumulará el más reciente al más antiguo. Estas resoluciones no son recurribles y, como les dije, es de resolución previa al dictado de la sentencia. Separación de juicios básicamente es el mismo procedimiento, pero en vez de juntar, los vamos a dividir. Pero esto es lo importante, es cuando en una misma demanda se reclaman actos o se plantean controversias que deben de sustanciarse en procedimientos distintos o son actos completamente desvinculados que no tienen razón de ser y dan lugar a que se separe y sean, en este caso serían 2 demandas de amparo. Es posible decretarla conforme al Código Adjetivo Civil Federal, tampoco admite recurso y es de previo y especial pronunciamiento. Obviamente la acumulación significa que los asuntos son similares y por eso deben de estudiarse de forma conjunta. La propia ley de amparo establece los supuestos que debemos de tomar en cuenta para estimar si hay acumulación. Otro de los recursos, de los incidentes, que podemos advertir y que son muy comunes en el juicio de amparo es la nulidad de notificaciones, que puede tramitarse antes de la sentencia o después de esta, respecto de las actuaciones posteriores a su dictado dentro de los 3 días siguientes. Hay varios criterios que nos hablan del incidente que se refieren a al plazo, cómo computar los plazos de los 3 días para considerarlo, es a partir de que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de la actuación que tilda de inconstitucional. También la jurisprudencia 54 de 2015 de la primera sala, que nos habla de la nulidad de notificaciones, específicamente en el amparo directo, donde nos precisa que en el incidente deben estudiarse tanto los vicios propios de la notificación como la forma en que se ordena. Y que si lo que se reclama es la notificación personal, que la notificación personal se realizó de manera irregular, eso es materia de un incidente de notificación. Pero bueno, lo importante del incidente de nulidad también es que aquí lo que debe cuestionarse es la forma, como bien lo precisó la Corte, en que se ordenó la notificación y se deben de plantear por vicios propios. La notificación, ¿de acuerdo? Y si el incidente se plantea en el juicio de amparo indirecto, la resolución del incidente corresponde al pleno del tribunal. Hasta la fecha yo no he tenido en el tribunal, pero bueno, tengo poco más de 2 años, entonces no nos ha tocado un incidente de nulidad de notificaciones, pero es más común advertirlas en juzgado de distrito, son mucho más reiteradas este tipo de nulidades. Y declarada la nulidad, pues ¿qué va a pasar? Se va a reponer el procedimiento a partir de la actuación declarada nula y volverá a correr el plazo para si es que procede algún recurso o que normalmente cese algún recurso o para las actuaciones que se hayan dejado pasar con motivo de esa nulidad. Y bueno, aquí también
indicamos la reposición de autos. El incidente, pues es, sí, porque ahí lo tengo repetido. La reposición de autos, esto es cuando, como su nombre lo dice, se pierden los autos. Esto ya no es tan, bueno, antes era muy común, ya no es tan común si solo si tengamos un expediente electrónico, el expediente digital, y ahí no habría ninguna afectación a las partes. Pero bueno, vamos a tratarlo porque se ha dado. Se tramita petición de parte o de oficio y en ambos casos se tiene que certificar la existencia anterior y la falta posterior, y el órgano jurisdiccional va a requerir a las partes para que en cierto plazo aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que tengan en su poder para que pueda volverse a integrar el expediente. Y el plazo para ofrecer estas pruebas se puede ampliar por 5 días más. Se cita a las partes a una audiencia para que se celebre dentro de los 3 días siguientes y se va a hacer la relación de las constancias que se hayan recabado por cada una de las partes. Se oyen los alegatos y se dicta la resolución correspondiente, que es para integrar nuevamente los autos, se ordena. ¿Qué es importante de la reparación de autos? Bueno, si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa. Además, se van a pagar los daños y perjuicios por el extravío y la reposición. Al responsable de la pérdida de constancias se le puede o se le debe de imponer una sanción que está prevista en el artículo 235 de la propia ley de amparo, y que no es procedente el incidente si el expediente electrónico permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y la certificación de dicho expediente digital. Entonces, ¿cuál es lo que aprendimos o lo que estamos aprendiendo de la reposición de autos? Pues que siempre tenemos que tener nuestro expediente digital perfecto, sumamente bien integrado con todos los supuestos que establece la normatividad, para que en un momento dado, si se pierde el expediente o por una causa de fuerza mayor o por un caso fortuito, algo sucede. Nos acabamos de enterar que hubo un edificio en la Ciudad de México que se inundó, donde tenían los expedientes, eran de archivo afortunadamente, pero que se mojaron. Pero imagínense que hubiera sido un expediente en el que se está trabajando o que algo haya sucedido. Pueden pasar 1000 cosas que nosotros no tenemos previstas. Lo mejor es tener siempre nuestro expediente electrónico o digital perfectamente bien integrado. Y bueno, la objeción de documentos falsos también es una muy común. En esta categoría de objeción de documentos falsos se incluye la demanda, el informe, los anexos y todo tipo de promociones. A ella, bueno, hay jurisprudencia ya muy robusta en torno al incidente de falsedad, y también es aplicable incluso al recurso de revisión si así fuera. Se va a abrir un periodo para recibir las pruebas y generalmente es la pericial, y la resolución sobre la falsedad o autenticidad de un documento solo surte efectos para el propio juicio. Esto es bien importante para dar seguridad jurídica, porque en caso de que nosotros decretemos que un documento es falso, esta manifestación no se puede aplicar más que para ese juicio de amparo, no la pueden utilizar para otro tipo de vías o para otro tipo de alcances. Si este incidente se advierte que es de mala fe, se va a imponer multa. Siempre en el momento en el que haya en amparo indirecto, que se presente la objeción de documentos falsos o que se alegue la objeción de documentos falsos, tenemos que tener presente si lo que están alegando de objeción es el continente o el contenido. Porque si es el contenido, pues en realidad lo que están es objetando lo que se está diciendo. Pero si es el continente, esto es la forma, entonces sí estamos presentes, sí tenemos presente este incidente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a tener presente en amparo indirecto, lo vamos a tener bien presente para que en el momento en el que la persona secretaria dé cuenta a la juzgadora en la audiencia constitucional de las constancias de autos, tendrá que hacerle saber en ese momento que existe una objeción de falsedad de documentos
y en ese momento se va a suspender la audiencia constitucional para que se inicie el incidente de objeción de documentos falsos y se tramiten las pruebas, que normalmente, como lo dije, es la pericial para verificar si el documento es falso o no. Y esto es importante con lo que les decía, no debe confundirse la objeción de falsedad de un documento con la objeción en cuanto a su valor probatorio, continente y contenido. Me gustaría más bien exhortarlos a que sigan estudiando, a que sigan en estas masterclass, que se sigan haciendo. Es bien importante, el derecho es un fenómeno social, no es 2 más 2, como se los dije, y es muy valioso que existan estas clases y que haya muchas personas interesadas en estarlas tomando y que sigan el colegio, este colegio de secretarios y la Casa de Cultura, sigan esforzándose en hacer esta clase de exposiciones, y solamente expresar mis sentidos y muy profundos agradecimientos a ustedes y a todos los que están viendo y leyendo todo lo que dije el día de hoy. Gracias. La Corte presentó la clase magistral Procedencia del amparo directo e indirecto, causas de improcedencia y sobreseimiento, impedimentos, excusas y recusaciones. Incidentes. Impartida por la magistrada Adriana Mazzayani Sánchez Romo. La Corte contigo.